Retomamos esta unidad relacionada con la seguridad de la información, la seguridad en las organizaciones, y hoy nos tenemos que enfocar en algunas cosas puntuales. La primera de todas ellas es entender cómo los sistemas de información y cómo las organizaciones de alguna forma tienen que protegerse de todos los potenciales incidentes que pueden llegar a ocurrir, específicamente cuando estamos haciendo referencia a la protección de la información. Nuevamente, como decíamos el lunes, si no me equivoco, sí, el lunes pasado, como estábamos diciendo el lunes, la idea de todo esto es que dentro de todo lo que es un sistema de información, el eslabón más débil es la persona, porque es la persona la que se cansa, la que no presta atención, la que es corruptible. En principio es el eslabón más débil de toda la cadena de seguridad y acá de vuelta vale la pena recordar una de las primeras cosas que cuando uno empieza a trabajar más o menos en este rubro te dicen, uno puede tener todo el sistema de seguridad más avanzado que sea y te hacen una comparación diciendo que es como la cadena de una bicicleta, que uno deja la bicicleta encadenada en algún lugar para que no se la roben, pero la cadena va a tener la mayor fortaleza y va a ser idéntica al más débil de todos los eslabones. Si algún eslabón puede ser vulnerado, ese es en principio el elemento o la característica de seguridad total que va a poder asignar esta cadena. Entonces, dicho todo esto, también hay que tener en claro que todos los elementos, de todos los elementos que una organización tiene y gestiona, hay uno que no puede reconstruir. El resto son todos reemplazables, incluso el recurso humano. Pero los datos que la empresa tiene ya no pueden ser reemplazados porque no los puede conseguir en el mercado, no se los puede pedir a terceros. Esta característica hace que, si el objetivo es preservar el valor de la información, toda organización va a tener que, de alguna forma, en mayor o nuevamente en menor medida, entender que para preservar la información va a tener que establecer medios de control que son los mecanismos de seguridad. Algunos de estos ya los hemos visto, algunos son de, digamos, de conocimiento, pero no son de responsabilidad propia de los que gestionamos organizaciones. Tanto es así que, si se trata de un control técnico, ya sea porque tengo firewall, porque tengo algún tipo de autenticación, porque tengo diferentes mecanismos, todos bajo la mirada técnica, esos mecanismos de control van a corresponder, dicho esto entre comillas, a los de sistemas, pero esos mecanismos en definitiva, son algo que vamos a tener que conocer, pero que no son de responsabilidad directa nuestra. Por contraposición, también están todos los controles físicos, con todo lo que ya hemos mencionado el otro día, ya sea por la identificación de la biometría de la persona, ya sea por la ilusión o no ilusión de la existencia de algún precepto de seguridad. Todos estos mecanismos en blanco y en negro son mecanismos de control físico, incluso ya sea colocando algún tipo de candado o algún tipo de mecanismo por el cual los datos o a los sistemas no se puede acceder si no se tiene la validación y la autenticación correspondiente. Ahora, desde el punto de vista de los controles administrativos es donde todos los que estamos en esta reunión podemos de alguna forma operar. Podemos establecer procedimientos que tienen que ser seguidos, podemos establecer mecanismos de control cruzado en forma administrativa, algún tipo de control de supervisión, podemos accionar sobre todos ellos. Nuevamente, todos en su conjunto tienen como objetivo preservar el valor de la información, el valor de los datos que yo no puedo recuperar. Nuevamente, esos datos son datos de tipo propio. Entonces, esos datos que la organización tiene, tiene que entenderse que todos estos medios de control, incluso el archisistema de seguridad que yo pueda llegar a establecer, todos esos mecanismos de control son vulnerables. Nos hemos cansado de ver películas, y acá quiero aclarar algo, relacionadas con la seguridad. Toda la saga de James Bond, la saga de Misión Imposible, todas las otras que se te puedan llegar a venir a la memoria, y obviamente no las hemos visto todas, y todas hablan de quiero ingresar en determinado lugar porque tengo que robar una joya, acceder a información, no importa la trama de lo que diga el libro que haya sido escrito,
pero todas de alguna forma encuentran el momento o el mecanismo por el cual pueden vulnerar el medio de control, ya sea porque hacen correr en forma continua la grabación de una cámara creyendo que es tiempo real, o ya sea porque pueden duplicar una llave o porque le pueden hacer una copia de las huellas dactilares de la persona, eh, o tienen alguna llave duplicada, alguna tarjeta, se cambia la identidad. Todos esos mecanismos, muchos de ellos muy avanzados, que quede claro, pero todos esos mecanismos en definitiva terminan conteniendo vulnerabilidades y esas vulnerabilidades son las que de alguna forma se ven amenazadas. Entonces, todas las amenazas son las que pueden ejercer sobre las vulnerabilidades que los medios de control tengan. Nuevamente sacando el paralelismo, si alguno de ustedes el día lunes tiene algún hermano gemelo, mellizo, o mayor o menor, y se parece más o menos a ustedes, yo no voy a tener forma de distinguir que la identidad de cada uno de ustedes con el documento, que si bien va a tener que coincidir en el número y va a tener que coincidir en el nombre y apellido con lo que tengo en lista, pero viene a rendir tu hermano mellizo, yo no tengo forma de verificarlo, no puedo ver si es verdaderamente alguno de ustedes o tu hermano mellizo o gemelo el que está rindiendo. La realidad es que el mecanismo de control es un mecanismo de control bastante vulnerable en ese sentido. Entonces, lo que sí tenemos que entender es que las amenazas que van a explotar o van a atacar esas vulnerabilidades se clasifican según el origen y según la voluntad de esa amenaza. En términos, y esto que quede claro, esto veámoslo como si fuera una grilla de dos columnas. Las amenazas pueden ser a nivel de columnas internas o externas y a su vez cada amenaza interna o externa puede ser voluntaria o puede ser provocada. Mañana vamos a hablar de los delitos. Tenemos que hablar de hacking y demás, tenemos que hablar del delito, qué pasa con el robo de los datos y demás, con lo cual mañana nos vamos a enfocar en entender lo que es los delitos que ocurren en la República Argentina. Pero nuevamente, todas esas eh, amenazas de origen interno o de origen externo, algunas de ellas van a tener consecuencias legales y otras no tanto. Empecemos por las más fáciles de ver. En el mercado existe una sobresimplificación en no tratar de reconocer las falencias que una organización tiene. Y cuando digo sobre simplificación, estoy haciendo referencia a que en el mercado es mucho más fácil pensar que a mi empresa la hackearon, mañana hablamos de hackeo, a mi empresa la atacó un virus, la atacó tal cosa, o que ocurrió un desastre natural totalmente imprevisto y que ese desastre natural totalmente imprevisto hace que fallen los mecanismos de control y que por tal motivo fallen también la posibilidad de preservar el valor de la información. Entonces, es una simplificación que en el mercado existe, pero la realidad es que, excepto que me digas, soy una super empresa que tiene la custodia de mucha información y esa información tiene algún valor de mercado o los bienes con los cuales gestiona tienen mucho valor, excepto en esos casos, para la mayoría de las organizaciones, las amenazas van a tener casi siempre origen interno. No necesariamente origen interno, en algunos casos, ahora voy a traer un par de ejemplos, delictuales, o hay veces que la amenaza es de origen interno por la falta de atención y la falta de cuidado. Entonces, es fácil pensar que hay un hacker malo que desde algún lugar de Europa del Este me tiene bronca y accede a mis sistemas de información y roba información que está dentro de mi sistema de información. O es fácil pensar que hay un virus que está dando vueltas por ahí y que yo no sé cómo me lo contagié y ese virus que yo no sé cómo me lo contagié atacó a todas mis planillas de cálculo y me borró todo lo que yo tenía realizado. O pensar que, y esto de vuelta, la limitación económica es una,
pero no la falta de visión. Yo puedo tener limitaciones económicas, pero puedo tener visión de lo que debería ocurrir. O la empresa que dice que, bueno, como se trata de un desastre natural que yo no puedo subsanar, automáticamente se pierde toda la custodia de mi organización, se pierden todos los datos de mi organización, se pierde el activo de información, como se llama, porque hubo un desastre natural y en base a eso, qué sé yo, se me quemó toda la planta donde hacía mi proceso productivo. Esto que quede claro puede ocurrir, pero probabilísticamente no es lo que va a estar ocurriendo. La mayoría de las veces, ahora pongo un ejemplo particular, la mayoría de las veces las amenazas son de origen interno por errores del usuario. Ahora pongo un ejemplo con Miacon casualmente. O muchas veces hay usuarios que después, mañana hablamos de delitos, se exceden en lo que es su responsabilidad o se exceden en lo que pueden hacer y descubren que de alguna forma pueden cometer algún delito con lo cual están abusando de los privilegios que tienen. O, y acá viene un tercer ejemplo, puede que ocurra que en alguna organización los sistemas y las tecnologías tengan fallas. Ejemplos. Es muy probable que todos ustedes en sus teléfonos celulares tengan establecido algún tipo de patrón de desbloqueo. En ese patrón de desbloqueo puede ser dibujar algo en la pantalla, ingresar algún número de PIN. Si tiene identificación por huella, tocas el identificador de huella y te desbloquea. O algún otro que es un poco más narcisista, le gusta verse bonito en pantalla, apunta la cámara al teléfono celular y el teléfono celular desbloquea en base a tu imagen. Obviamente te va a pedir, si está bien armado, te va a pedir diferentes validaciones, pero muchos de los que estamos acá, puede, no es mi caso, pero puede que desbloqueen el teléfono mirando a la cámara frontal y el teléfono se desbloquea cuando ve que estás mirando. Em, el teléfono, nuevamente, con la cámara frontal, no distingue si estás viendo un video, si estás viendo o si estás viendo una persona real. Simplemente con que el patrón de lo que se le está enfocando coincida macroscópicamente con lo que tiene registrado previamente, lo que podría llegar a ser la foto de identificación o el patrón de comparación original, ocurre. Con lo cual ese motivo de ser narcisista de alguna forma también puede ser vulnerado. Quizá alguno de los que están acá tenga algún patrón en el cual dibuja algo en la pantalla, en todos los puntitos que te pone en pantalla para poder desbloquear. Pero no me crean a mí, entren, no en los videos de YouTube ni la tontería, y a veces que no tanto, que está en TikTok, de que vos podés hackearle la cuenta a la otra persona. Ok, guarda con ese tipo de cosas, después hablaremos de todo, key recorders y demás, eh, o scripts y demás, pero esos patrones, como parten de la base de que tiene que ser un dedo dando el patrón correspondiente, el teléfono no distingue si es el patrón hecho con tu dedo o hecho con el mío. Con lo cual, si yo de alguna forma me doy cuenta que el dedo deja grasitud en la pantalla, ese desbloqueo en la pantalla puede ser fácilmente vulnerable. Otros que quizá, porque de vuelta, no quieren perder tanto tiempo, establecen que el teléfono no se bloquee ante la inactividad de un minuto, que se desbloquee en 3 o 4 minutos. Y en 3 o 4 minutos pueden pasar un montón de cosas, a tal punto que muchas veces esos patrones directamente lo desactivas, que el teléfono solo se bloquee cuando yo aprieto el botón y se bloquee. Entonces, eso termina siendo, en definitiva, una punta de lanza para explotar algún tipo de vulnerabilidad. Es muy probable que todos los que están acá utilicen algún patrón numérico para desbloquear su teléfono celular, con alguna lógica que después van a llevar a la empresa. Y a mí lo que hagan a nivel individual y cómo se protejan ustedes y lo que ustedes consideren que su teléfono celular, si es su dispositivo con el cual rigen su vida y prácticamente todo lo estamos manejando ahí, si vos pensás que tu teléfono celular es tu único punto de falla y que si ese punto de falla específicamente, valga la redundancia, llega a fallar, vos automáticamente perdiste todo. Es muy lindo que la tecnología brinde funcionalidades, es muy lindo subir al bondi y pagar con el QR, el NFC,
Pero se te rompió el teléfono, te quedaste sin batería, te lo robaron o cualquier incidente, como vamos a llamar al día de hoy, automáticamente estás incomunicado porque estás poniendo en un único dispositivo toda la posibilidad de comunicación externa. Entonces, no tenés un mecanismo de backup alternativo, no tenés nada más que ese dispositivo. Muchos, nuevamente, en cuanto a lo que sea patrón de contraseñas y demás, se van a dar cuenta que cuando entran en algún sitio web te dice que tiene que tener entre 8 y 20 caracteres, que tiene que tener letras mayúsculas, minúsculas y algún símbolo y algún número. Y vos decís, oh, esto es muy complicado. Bueno. La seguridad perfecta, no nos olvidemos nunca, no existe. Lo que estoy haciendo es complejizar el proceso del ataque de la vulnerabilidad. Si yo en vez de poner una contraseña de 8 dígitos pongo una contraseña de uno, yo voy a tener 10 posibilidades de elegir. Lo tienen adentro del mecanismo del material. Está una nota de Infobae de cuánto tiempo tarda un hacker en desbloquear tu contraseña y algunas contraseñas que uno cree que son complejas porque tienen 8 caracteres, se desbloquean en un máximo de 40 minutos o menos, depende de la complejidad que sea. Entonces, esos mecanismos de seguridad parten de la base de que tengo que instruir al usuario, parten de la base de que tengo que tratar de que el usuario, que es el que se puede llegar a equivocar, no escriba, como me pasó en el banco en el cual estaba, la contraseña debajo del teclado. Entonces, uno de los jefes que estaba por ahí, que fue despedido después a pesar de que nunca se pudo demostrar que él no había sido, él partía de la base de trabajar en la confianza con su grupo de trabajo y en algún momento esta persona salía a almorzar entre las 3 y las 14, Oscar, entre las 3 y las 14 salía a almorzar, pero el proceso de la organización sigue, por más que vos estés en tu horario de descanso o en tu horario de almuerzo. Entonces, como el proceso sigue, muchas veces estaba lejos y no podía volver a hacer todo lo que pedían porque lo obligaba a interrumpir su almuerzo, hasta que con su número 2, la persona que reportaba a él, o que era, digamos, su mano derecha en el área, y todos en algún punto tenemos una mano derecha de trabajo, al pasarle la contraseña, le dijo por teléfono cuál era el usuario, que todos lo sabemos, y cuál era la contraseña. Pero lo que no hizo el usuario es, a ver, esta situación no es lo que debería darse, pero si se tiene que dar porque estoy en un verdadero inconveniente, yo le puedo llegar a compartir la contraseña a la otra persona, pero automáticamente después de que la otra persona hizo lo que supuestamente tenía que hacer en nombre mío, una vez que la persona terminó con su trabajo, yo debería cambiar la contraseña. Por ejemplo, che, la verdad es que no sé cómo dar de alta un punto de venta. ¿Me ayuda? Así como no. Dame tu número de cuenta y la contraseña FIP. Ah, acá te lo paso. Yo hago toda la configuración, te digo, te explico todo. Hago la configuración del punto de venta y después no me comparte, si bien existe la posibilidad de compartir el servicio, y después de que hizo todo esto, yo le debería decir a la otra persona cambiar la contraseña. Intelectualmente me quedo tranquilo y dije, chao, ok, ya terminé, cambiar la contraseña. Si la otra persona no la cambia, y acá hay un pequeño problema no menor, yo 3 o 4 días después voy a seguir teniendo la contraseña. Y si la contraseña no expira, y acá paro la pelota, nuestra propia web, Miecon, nunca nos pide el cambio de contraseña, excepto que la ingresemos mal 3 veces y solamente en la pantalla de inicio. Yo, como docente en el módulo de docentes, si ingreso mal la contraseña al ratificar el acta, nunca me bloquea. Y cuando digo nunca es nunca me bloquea y lo puedo decir porque lo probé para poder hacerlo. Cuando les cargue el acta a todos ustedes, después de que cierre el acta, para que el acta esté con la, ¿cómo decir? Con la marca de cerrada, me va a pedir que ingrese la contraseña con la cual ingreso en mi econ. Si yo ingreso la contraseña mal 3 veces, me deja seguir adelante, me deja eternamente ingresar mal la contraseña. Ahí adentro no me hace validación. Sí en miecon.ua.ar. Ahí sí lo hace, pero adentro del sitio, esa, em, ese bloqueo que debería ocurrir, efectivamente, no ocurre. Entonces, este caso del señor Oscar, gerente, uno de los gerentes que estaba por ahí, compartió la contraseña con su número 2 y su número 2 abusó de la confianza, porque cuando Oscar no estaba y como sabía cómo era la contraseña de Oscar y no la cambiaba adecuadamente y después se daban cuenta que Oscar escribía la contraseña, se dieron cuenta, escribía la contraseña debajo del teclado, y esto que quede claro, pues yo estaba en ese sector,
todos, incluyéndome, podíamos acceder a esa contraseña, porque la tenía escrita debajo del teclado porque se olvidaba, cosa difícil de creer, pero bueno, hay gente olvidadiza, cosa que pasan. Este número 2 del área abusó de la confianza y le hizo aprobar algunos pagos a ciertos proveedores que no estaba previsto que se paguen porque el proveedor lo había, entre comillas, abordado, lo había seducido para que le saque los pagos antes. Entonces, cuando eso ocurre y el pago ya estaba hecho, la transferencia en la industria bancaria es prácticamente automática, entonces una vez que la transferencia estaba hecha, estaba aprobada, la transferencia se realizó y el proveedor al cual se le pagó no se le tendría que haber pagado porque tenía un mecanismo de pago distinto y el proveedor se benefició y terminó descubriéndose que había sido aprobado por este señor Oscar y él juró y perjuró que no había sido él, sino que habían abusado de la confianza. Entonces, esto puede ocurrir. Hay veces que los procesos fallan. Creo que esta anécdota la comenté con ustedes, pero en un supermercado importante, todas las líneas, todas las familias de productos están divididas por diferentes gerentes que son los que van estableciendo los precios. Una cosa es el gerente del área, de la familia, pongámosle congelados, lácteos, carnes, verduras, etcétera. Cada isla que está en todas las tiendas, pero la gestión de los precios la hace cada uno de los gerentes del área. Un gerente que viaja a Estados Unidos se trae una computadora nueva con el Windows en inglés y trae el Office en inglés. Después de que realiza todo eso, el sistema que estaba desarrollado tenía una funcionalidad que es muy piola, que para no tener que andar tocando a mano pantalla por pantalla porque es ineficiente, son casi 500.000 productos en su totalidad, se permitía generar una planilla de Excel que tuviera cuatro columnas. El SKU, el código del producto, la descripción por un tema visual de que el SKU coincida con lo que figura ahí, la fecha efectiva en la cual procedía el aumento de precios y el precio. El precio, obviamente, en pesos, moneda única, con pesos separados de centavos. Todos en Argentina y hasta ese momento todo lo que estaba previsto era que el reconocimiento de pesos y centavos estuviera separado por comas. Pero en este gerente visualmente se veía bien, sumaba todo perfecto, o sea, todo andaba perfecto en la planilla, no había ningún tipo de error, ni importación ni nada por el estilo, pero el sistema, lo que aparecía en la celda, en este caso el punto decimal, no lo reconocía como tal, lo ignoraba y cuando lo ignoraba, automáticamente todos los precios estaban multiplicados por 100. Si eran 1.500 pesos, punto cero cero, en realidad el sistema importaba que el precio eran 150.000. Entonces, el gerente no se equivocó, no hubo ningún abuso de privilegio, simplemente siguió el proceso que estaba establecido y el proceso hacía que no se contemplara que el punto decimal podía ser punto o coma. Y cuando procedía a importar, automáticamente llegaba la fecha de cambio de precios efectivo, impactaba en todas las sucursales y el problema estuvo alrededor de las 8:30 de la mañana, 9 de la mañana, que se empiezan a quejar de todas las sucursales que los precios están mal. Y como no tenían ningún patrón de lógica, y esto que quede claro, supongamos hoy es 29, que para mañana 30 está previsto el aumento de los precios de un montón de productos, no de todo el catálogo, pero de muchos productos, y podríamos decir carnes, lácteos, electrodomésticos, congelados, golosinas, y no todos los productos, cuando cada uno de los gerentes por su cuenta hace el aumento de precios y lo hace impactar, se empiezan a mezclar todos. El sistema recibe un montón de novedades de un montón de familias de productos. Entonces, cuando vienen todas las novedades, los precios empiezan a impactar y no tienen lógica. Porque no es que todos los lácteos tienen problemas de precio, no es que todas las golosinas tienen problemas de precio, aquellos que han cambiado. Y entonces se empieza a dar cuenta que hay un pequeño inconveniente, un pequeño, no, perdón, me rectifico, un gran inconveniente, y ese gran inconveniente termina impactando en que tienen que cerrar la sucursal, poner el cartelito sin sistema, con todo lo que esto implica, revisar todos los impactos de precio para ver cuáles están bien y cuáles están mal. Algunos los detectan porque están con precios raros
Entonces se empiezan a dar cuenta que la planilla, dicen, a ver, está mal puesto en la planilla, porque es lo que uno piensa, en vez de poner 1500.00 puso 150.000.00. Es lo que naturalmente se piensa. Bueno, la planilla decía 1500 visualmente, pero como era un punto de separación en lugar de la coma, el sistema lo ignoró, nadie lo tenía previsto hasta ese momento, lo ignoró y lo hizo impactar como si nada hubiese ocurrido. Entonces, hay veces que no falla el proceso, perdón, no es que falla el usuario, hay veces que el proceso es el que está fallando. Y porque también podríamos decir, ¿y esto se tendría que haber verificado? Y sí, la verdad que se tendría que haber verificado. Pero creo que cuando hablamos de proyectos, les dije, paulatinamente, puntualmente digo, hay muchas veces que las tecnologías que salen al uso en producción son tecnologías que no están verificadas en su totalidad y hay veces que las pruebas no se hacen con el detalle que deberían realizarse. Independientemente del origen, interno o externo, esas amenazas pueden ser involuntarias o pueden ser provocadas. ¿Esto qué quiere decir? Esa amenaza involuntaria puede ser un error humano. Esa amenaza involuntaria puede ser que falló el proceso. Nuevamente, y qué sé yo, por ahí la balanza estaba descalibrada y cargó de más o cargó de menos. El ser humano por ahí se equivocó y no puso las cosas que tendría que haber corregido porque le parecía que era lo mismo. No está subido en el material, pero lo pueden googlear. Busquen el caso del envenenamiento del vino Sol Cuyano, hace del siglo pasado. Se equivocaron y en vez de comprar para el proceso productivo del vino alcohol etílico, alcohol bebible, llamémosle así, con una calibración distinta, compraron con la misma calibración alcohol metílico, con una M de diferencia. Cuando compran y hacen todo el proceso, el vino termina estando adulterado y no sé, veintipico de personas fallecidas por tomar este vino que provocaba la muerte, porque, de vuelta, no estabas tomando alcohol bebible, estabas tomando alcohol de quemar para que lo visualicemos. Entonces, el error humano de se le chispoteó una letra es lo más natural, perdón, es lo más natural, es lo que habitualmente puede pasar. Hay veces que falla el proceso o lo que son amenazas provocadas. Hay veces que la amenaza de origen interno o origen externo, la amenaza es provocada porque yo estoy buscando algo en particular. Y cuando estoy buscando algo en particular y me pongo digamos, a bloquear el sistema de información, empiezan a explotarse esas vulnerabilidades. Años atrás, en Argentina, porque estamos grabando, no voy a decir de qué empresas se tratan, dos cadenas que salían para una época de promociones a nivel mundialista, habían hecho una promoción haciendo un acuerdo con el mismo vendedor de estos productos que se vendían mucho para el mundial, donde participabas de algún tipo de descuento. Entonces, vos tenías que ir a comprar a la cadena y participabas del descuento. Una cadena contrató gente para que el sitio web y los números de atención al cliente del competidor no estuvieran disponibles. Eso se llama DDoS, denegación del servicio. Esa denegación de servicio hace que si yo quiero ingresar en determinado lugar o en determinada aplicación, que la aplicación no esté disponible y que automáticamente vos, vamos a llamarlo así, tengas que elegir algún competidor. Para que lo veamos en la práctica, esto es más o menos como que en pleno verano, 45 grados de calor, una heladería de un lado de la plaza, la otra heladería del otro lado de la plaza. A una de las heladerías se le corta la luz y uno podría decir, bueno, esto fue sin querer queriendo, qué sé yo. Puede que sí, puede que no, pero a una se le corta la luz. Vos no vas a ir a comprar helado a una heladería que estás viendo que no tiene luz y que el helado no tiene la refrigeración que vos prevés. Entonces vas a querer ir al competidor. Ahora, si eso ocurrió en forma involuntaria porque la subestación salió de funcionamiento, uno de alguna forma no le va a gustar, pero podría llegar a entenderlo. Otra cosa es que yo directamente le quiera provocar a mi competidor en el mercado algún tipo de falla para que el competidor del mercado no esté operativo. Entonces,
Todas estas amenazas y vulnerabilidades son un conjunto de elementos que nuevamente no puedo soslayar porque, de nuevo, mi objetivo es preservar el valor de la información. No estamos hablando de si va a ocurrir algún inconveniente, estamos haciendo referencia de cuándo va a ocurrir ese inconveniente. También tenemos que hacer referencia a todo lo que son las copias de seguridad y las copias que se restauran. Cuando comenzamos la clase de hoy, y es algo que venimos diciendo en toda esta cursada intensiva, yo puedo reemplazar y conseguir todos los elementos de mis sistemas de información, excepto los datos, porque los datos en principio son propios. Entonces, yo necesito tener en claro cómo debo guardar los datos para cuando el incidente ocurra. No estamos hablando de un hipotético incidente, estamos hablando de que va a ocurrir y qué hago o cómo me preparo para cuando eso ocurra. Creo que el otro día también les dije, hasta ahora la Facultad de Ciencias Económicas nunca fue hackeada. Sí se hackearon servidores de la UBA, pero no los de económicas, con lo cual, hasta ahora, todo el historial académico de ustedes y mío está resguardado. Esto implica que si llega a ocurrir algún incidente, debería poder restaurar esos datos. Para que yo pueda restaurar los datos, primero tengo que realizarlos. Tengo que hacer las copias de seguridad y esas copias de seguridad van a ser utilizadas cuando el incidente ocurra. Nuevamente no estoy hablando del hipotético incidente, estoy hablando del incidente. Y de nuevo, como la seguridad de los sistemas de información no es perfecta, yo tengo que prever que va a fallar. El tema es ahora determinar cuándo eso va a fallar. ¿Cuál es la idea de las copias de seguridad? Si en esta lógica yo sé que los datos son los que yo no puedo recuperar, lo que tengo que hacer es establecer algún mecanismo para que cuando eso ocurra, por ahí no ocurre en todo este año, ocurre el año que viene, para que cuando eso ocurra, se restauren los datos de la forma más eficiente posible y que la organización tolere. Vamos a un ejemplo. En Argentina, el año pasado, a una de las compañías de seguros, no la primera, otra, a una de esas compañías de seguro, los hackean, le hacen un ataque de ransomware, le encriptan el acceso a todos los datos y les pidieron un rescate. La compañía, y acá les digo lo que la compañía hizo respecto a lo que habría que haber hecho, pero bueno, la compañía intentó negociar a ver si en vez de pagar 10 bitcoins, no me acuerdo cuánto era el monto, podían pagar 5. Porque se daban cuenta que tenían encriptado todos los servicios, que no podían emitir las pólizas, que no podían emitir las cobranzas, que no podían hacer los pagos de los siniestros, que estaban atados de pies y mano. Entonces los hackers le habían hackeado el acceso a todos sus servidores. Mientras que la compañía, entre comillas, negociaba el precio, se puso a investigar cómo podía acceder a los datos. Cuando se da cuenta que ese acceso a los datos estaba complicado, para simplificar todo este ejemplo, que lo pueden buscar, mañana les digo que no es la primera compañía, sino que puede ser alguna otra, cuando se dan cuenta que cuando quieren restaurar los datos, el backup más certero para la toma de decisiones, ahora vamos a hablar de los tipos de backups, pero el backup más certero para la toma de decisiones era en aquel momento de 23 días de antigüedad. Es más o menos como que me digan, hoy que estamos a día 29, lo único que quedó registrado es hasta el día 6 de julio. Estos 23 días, del 7 de julio hasta el día de hoy, se perdieron. Para simplificar esto, número más, número menos, la compañía recién pudo estar operativa, hoy vamos a hablar de BCP y de RP, la compañía pudo estar operativa después de 48 días. 48 días. ¿Esto qué significa? Significa que durante 48 días, si vos estabas asegurado en esta compañía, que no es la primera, si no estabas asegurado en esta compañía, no tenías una constancia de que estabas asegurado. Mientras que no hubieras chocado, mientras que no hubiese existido ningún tipo de incidente, todo bien. Ahora veamos lo que pasa en la vida real.
estás asegurado con esta compañía y Dios no lo quiera, chocas con otra compañía, con otro auto. Vas con tu auto, chocas con otro auto. Primero verificás si las personas están bien. Bueno, nos tenemos que cruzar los datos del seguro. Que el seguro determine si yo pasé mal o vos pasaste mal, si vos frenaste antes, etcétera. Todo lo que es la investigación de un siniestro. No viene al caso, pero empezamos a cruzar los datos. Vos tenés todos los datos de tu póliza, chocaste conmigo y yo tengo todos los datos en esta otra compañía. Y te digo, mirándote a los ojos, poniéndome de rodillas, rezando con vos y te digo, te juro que tengo seguro, pero la verdad es que como la compañía está hackeada, no tengo forma de demostrarlo. Y vos vas a decir, pero ¿cómo? ¿No tenés la póliza? No, ya no la mandan más en papel porque ahora el mandato de la Superintendencia de Seguros es que tiene que estar en mi Argentina. Y me vas a decir, bueno, abrí mi Argentina. Yo abro mi Argentina y, oh casualidad, no aparece la póliza. Pero yo te juro que lo pago, te digo. Mira, acá tengo el resumen de cuenta, la tarjeta, y acá está el débito automático de cuota de seguro con el nombre de la compañía que casualmente pagué, así que yo tengo seguro. Y vamos a decir, te creo perfectamente, pero ¿sabes qué? No tenés cómo demostrarlo. Y esto, casualmente, pasa en temas de negocios. Imaginémoslo que en vez de chocar dos autos y que está todo el mundo bien, Dios no lo quiera, estás cruzando la avenida Córdoba, viene alguien con un auto, te lleva puesto, no sabemos si vos cruzaste mal o él cruzó en rojo, no viene al caso. La cosa es que te revoleó por el aire, te llevaron a la emergencia y cuando quiere demostrar que tiene seguro para que el seguro te haga todo el pago correspondiente, la rehabilitación, no tiene cómo demostrarlo. Y alguno podría decir, bueno, mirá, llama a la compañía, dale el número del cliente, dale el número del DNI del asegurado, y la compañía te va a decir, ah, sí, sí, pero no tengo sistema en este momento. No es que no tiene sistema. Todos los datos del sistema están encriptados, hackeados con ransomware, y no tenés cómo demostrar que estás asegurado. Cuando la compañía, mientras que negocia por un lado y va por el otro, se da cuenta que la última copia es de 23 días atrás, cae en la cuenta de que está en un verdadero problema. Entonces, como lo que cada organización no puede comprar en el mercado son los datos, lo que tiene que establecer son mecanismos de copias de seguridad, técnicamente llamados backup, y después ver cómo es el proceso de restauración. Ambos funcionan en conjunto. En principio, a lo largo del tiempo, yo voy haciendo las copias de seguridad de todos los datos. Si bien la parte técnica de la copia de seguridad que hablamos en unos minutos, la va a hacer alguien del departamento de sistemas o alguien de tecnología, llamémosle así, es un tema que impacta en cada organización. Si yo, que gestiono, supongamos, el sistema de gestión de la organización, no tengo en cuenta cómo es el proceso de restauración para cuando ocurra ese incidente y doy por válido como que no, bueno, el proceso de backup es hacemos un backup completo a primera hora de la mañana o en la noche antes de que comience la operatoria y yo te convenzo tecnológicamente con esto y vos decís, ok, dale para adelante. La pregunta que tendrías que hacerte es, si el incidente ocurre mañana, ¿yo estoy preparado para dar respuesta a ese incidente? Y es ahí donde empieza el problema. Es un tema técnico, pero tiene impacto a nivel de negocios. Lo primero que hay que hacer es entender los tipos de datos. Porque en un sistema de información existen todo tipo de datos. De todo lo que pueda llegar a estar registrado, existe lo que sean los datos de gestión de la organización. Pero no todos tienen el mismo nivel de criticidad. Y es más, en esta parte del libro yo no hablé del tema. No todos tienen el mismo tipo de criticidad según el momento en el cual ocurre el incidente, pero de eso hablo en el BPO y el RTO. ¿Esto qué significa? Significa que todos los datos que están en un sistema, y piensen ahora en un sistema y en una tecnología que ustedes tienen delante suyo, que es su teléfono celular, hay datos que son críticos, hay datos que van a ser, vamos a llamarlo así, eh, importantes, necesarios, pero hay datos que no son absolutamente para nada. Si vos decís, bueno, mira, agarremos una aplicación como WhatsApp. Todos los datos que están en el WhatsApp son críticos y depende el dato que tenga. Si tengo información financiera, si me pasaron el reporte de tal cosa, si tengo, Dios no lo permita, las contraseñas de acceso a determinados sistemas, ese documento que tenés adjuntado en el WhatsApp y probablemente sea un dato crítico. Ahora,
¿Es necesario que vos tengas todo el historial de la conversación? En principio uno podría decir que sí, pero si se perdió la conversación, pero quedó el archivo, mientras que quede el archivo, después tratamos de reconstruir la conversación. Con lo cual es un dato necesario, pero que definitivamente no tiene el mismo nivel de criticidad que ese informe o esa documentación. Ahora, hay datos dentro de esa conversación de WhatsApp que no son esenciales. Se te desconfiguró el WhatsApp y perdiste los stickers. Hoy te pido mil disculpas. No tenés el GIF animado. No tenés esto. Te pido disculpas. Son datos no esenciales. Son datos que pueden excluirse o que pueden tener hasta incluso menor frecuencia de respaldo. De nuevo, vayamos a un proceso de compraventa. Vas a un supermercado y en el supermercado, en el ticket que el supermercado te da, vas a tener tres grandes tipos de datos. Datos que van a ser críticos, el producto que compraste, la cantidad que compraste, el precio que pagaste, la totalidad de todo lo que es ese ticket, la discriminación del impuesto al valor agregado que está contenido en cada uno de los productos, el mecanismo de pago que utilizaste, porque eso es crítico para saber cuánto vendí y cómo cobré. Ahora, es necesario que esté el número de quit del vendedor, es necesario que esté la denominación social del vendedor, es necesario que esté el domicilio del vendedor. Sí, es necesario, pero la verdad es que no, a tal sentido, no requiere tal característica. Entonces, en esto de los sistemas de información, tengo que de nuevo entender que los datos los voy a tener que clasificar y que no todos tienen la misma forma de ser clasificados. Esto nos lleva a pensar los datos desde el punto de vista de la organización. ¿Y qué quiero decir con esto de la organización? Yo tengo que entender que los datos son necesarios para gestionar mis tecnologías o mis sistemas o las decisiones que tenga que tomar y que voy a tener que entender que hay dos valores que no puedo dejar en manos de la gente de tecnología o la gente de sistemas. Principalmente porque esos valores me impactan en forma directa, me impactan a mí en forma directa en mi gestión de negocios. Y es así que aparecen dos indicadores. Uno que es el RPO, que es el máximo periodo de pérdida tolerable, es decir, cuántos datos puede perder la organización ante un incidente. El incidente va a ocurrir. El tema es cuánto voy a perder a partir de ese incidente, en función a lo que está antes. Y la otra cosa que tengo que entender, y esta es una decisión de negocios, que obviamente toda decisión de negocios requiere inversión tecnológica, nunca hay que dejarlo de lado. La otra cosa que tengo que considerar es lo que se llama el RTO, que es el tiempo máximo aceptable para restaurar el sistema a lo que llamamos una operación normal o lo que es la sigla BAU, Business as Usual. Ambos impactan en el proceso operativo. Hagamos un ejemplo. Supongamos, son las 19:45 en este momento, que mi organización factura en principio atendiendo en un lugar de trabajo, en un horario de trabajo de 9 a 18, vamos a hacer bien estándar, factura en promedio 100 facturas al día. Obviamente emite 100 remitos, probablemente haga unas 10 cobranzas al día, haga unos 5 pagos a proveedores al día, y haga ajustes de inventario, reclasificaciones, etcétera, aleatoriamente para, bueno, ir controlando el capital. Si la última copia se hizo a las 3 de la mañana de hoy, yo no tengo datos al día de hoy, porque todos los datos que ocurrieron entre las 9 y las 18 de hoy recién van a ser guardados a última hora, perdón, a las 3 de la mañana del día de mañana. Motivo por el cual, si yo estoy bajo esta lógica de que hago una copia completa por día, toda la operatoria del día de hoy se perdió. La pregunta es, si yo ocupo las 9 horas de trabajo de 9 a 18 en hacer todo ese procesamiento, si yo tengo la última copia de con los datos de ayer, de las 3 de la mañana de hoy, cuando los quiera procesar, esos datos van a tener un día de atraso, lo que va a implicar que los voy a tener que restaurar, los voy a tener que poner en funcionamiento y después voy a tener que reconstruir
todos los datos del día de hoy que no quedaron registrados en ningún lugar. Ahora, eso es el tiempo máximo de pérdida de datos tolerable. Esto es, che, mira, perdí 100 facturas. ¿Me banco 100 facturas? La verdad es que no lo sabemos. Va a depender de la problemática. Una empresa que hace 100 facturas puede estar atrasado, pero puede ir haciendo una o dos facturas en el mismo momento. Puede recuperar todo en 1 o 2 días. En una organización de proceso completo, donde tiene múltiples puntos de venta y la complejidad del proceso de negocios es en principio inimaginable, yo no puedo darme ese lujo. No puedo darme el lujo de que la última copia full, por ejemplo, de la red Banelco, sea de las 3 de la mañana de hoy, porque todas las transacciones que ocurrieron entre las billeteras, los pagos, las transacciones, el horario bancario, los cheques que se hicieron clearing, todo lo que esté dando vueltas por ahí, es imposible reprocesar con el recurso técnico que hay, imposible reprocesar todo, con lo cual tengo que achicar esa ventana. Ahora, la otra medida que es el RTO es ¿cuánto tiempo tardo en restaurar la operación? Cuando se habla de backup, esto es una regla práctica, pero básicamente para tenerla como una regla, como dicen los gringos, rule of thumb, como tenerlo como regla práctica, en principio, cada hora de backup implica 3 horas de restauración. Va de vuelta. Cada hora de backup implica 3 horas de restauración. Si yo tardé 1 hora en hacer toda la copia, cuando la quiero restaurar y volver a poner todo en funcionamiento, implica 3 horas. Es una relación 1 a 3. Puede que sea más, puede que sea menos. Cuando hablemos en unos minutos más del backup en la nube, bueno, el backup en la nube hecho en tiempo real en una de esas me facilita todo este proceso y me lo hace de alguna forma un poco más llevadero y menos ineficiente. Independientemente de lo que sea, estas dos medidas corresponden al negocio, no a la gente de tecnología. Si lo dejan en manos, pongamos que yo soy el de tecnología, lo dejan en manos mías, yo te digo, ¿te parece hacer un backup completo a las 3 de la mañana cuando no hay operatoria? Y si vos me decís que sí, perdiste todo el día entero. Y es así que aparecen los diferentes mecanismos en los cuales se hace el backup. En principio, los tipos de backup son tres. En principio, uno que es el backup full. Esto implica que yo copio todos los datos seleccionados. Es el más seguro de todos porque es una copia completa, pero va a requerir más tiempo y más espacio de almacenamiento. Cuando dimos todos los datos seleccionados, yo no voy a estar haciendo un backup por lo menos adentro del mismo backup, voy a meter todos los sistemas que la organización gestiona. Es ineficiente y es, ¿cómo decir?, muy falible al error. Probablemente porque están en diferentes arquitecturas y tecnologías, pero lo más probable es que yo me haga un backup full de cada uno de los sistemas que correspondan a un área de la empresa. Hago un backup full de todos los movimientos de inventario si no tengo un sistema integrado. Hago un backup full de toda la facturación en punto de ventas si no tengo un sistema integrado. Hago un backup full de el área que se me ocurra. Todas las planillas de los movimientos financieros. Lo hago y todos los sistemas de finanzas. Lo hago, pero cada uno lo contengo en un backup completo de cada uno de esos lugares. Pero ese backup full, como toma tiempo, como ocupa mucho espacio, fue modificado y se le agregaron algunas características distintivas. La primera de ellas es empezar a hablar de lo que se llama el backup incremental. Ahora lo voy a ejemplificar. La idea de tener un backup incremental es que solamente se van a copiar los datos que fueron modificados, los que se incrementaron, entre el último backup, ya sea completo o incremental. ¿Para qué me sirve esto? Primero, es más eficiente en cuanto a espacio, es más rápido, pero hay que tener en cuenta, y ahora hago un ejemplo, que la restauración ya no es de copié todo completo y ahora restauro todo completo. Ahora voy a tener que hacer la restauración a partir de múltiples copias. Ejemplifiquémoslo. Nuestra empresa, por su proceso de negocios, trabaja de 9 a 18. Esto implica que a las 3 de la mañana de cada día hace una copia completa de todos los movimientos que ocurrieron en las 24 horas anteriores. Esto va a ser
todos los movimientos de las 9 a 18 del 28 de, vamos a decirlo con nombre y apellido, 28 de julio, del martes 28 de julio, todos los datos se van a hacer la copia a las 3 de la mañana de hoy y van a quedar reservados. Ahora, como la empresa se da cuenta que esto es mucho tiempo, supongamos para tenerlo a modo de referencia que hacer un backup full toma una hora. La empresa, para cuando ocurra el incidente, no quiere perder 3 horas y entonces dice, ok, hagámoslo de una forma distinta. Hagamos el backup full a las 3 de la mañana de los días, de los datos anteriores, y todos los backups que voy haciendo durante el día, los voy haciendo con una ventana de 2 horas entre uno y otro. Solo que no hago un backup full, hago el backup incremental. Ejemplo, la factura que hice hoy a las 9, a las 10, a las 11, que no estaban en la copia de ayer, van a estar, porque se incrementaron, en la copia de hoy. Esto implica que voy a tener que hacer una copia a las 11 de la mañana, otra a las 13, a las 15, a las 17 y una, para ser sinceros, alrededor de las 19. Ya la organización habrá dejado de funcionar, habrá cerrado sus puertas, pero por las dudas, para que quede todo programado. El problema no es hacerlo de esa forma, o incluso extender o achicar. El problema es cuando ocurre el incidente. Supongamos que el incidente ocurrió a las 15:50. Si yo dije que hice una copia a las 11, a las 13 y a las 15, el problema es que me doy cuenta que hay un incidente a las 15:50, que tengo que parar la operatoria y que tengo que restaurar todos los datos. Para poder hacer esto, lo que voy a hacer es, bueno, restauro la copia del backup full de las 3 de la mañana, que tiene todos los datos, y después le pego arriba la de las 11 de la mañana, la de las 13 y la de las 15. Los 50 minutos, bueno, los 50 minutos forman parte del RPO. ¿Cuánto dato voy a perder? Y voy a perder 50 minutos de operatoria. A modo de ejemplo, no lo hace de esta forma, pero la red Banelco hace backup en tiempo real, pero el backup de lo que se llama snapshot, una forma técnica de plantearlo, lo hace cada 15 minutos. Cada 15 minutos la copia de todas las transacciones de la red Banelco de todo ese día quedan acumuladas. Cada 15 minutos hay una copia de todos los datos. ¿Qué ocurre? Y acá viene el tema de lo que hablábamos de la criticidad. Si se me pincha la operatoria a las 15:50, yo tengo que perder, supongamos que tardé una hora en el backup full, 3 horas para restaurarlo. No voy a poder restaurar antes de que termine mi horario de trabajo. Y después voy a tener que restaurar la de las 11, la de las 13 y la de las 15. De nuevo, los 50 minutos de movimientos entre las 15 y las 15:50 se perdieron. Y sería, digamos, hasta comprensible que no exista ningún tipo de movimiento después de las 15:50, porque si ya no tengo sistema, no voy a poder seguir operando. Entonces, la criticidad está dada en el momento en el cual ocurre el incidente. Supongamos que el incidente no ocurre hoy, sino que ocurre mañana a las 9:05 de la mañana. Y yo voy a haber perdido 5 minutos de trabajo. Y como tengo la copia full de las 3 de la mañana, restauro la copia full y sigo adelante. Eso es lo que, digamos, tengo que empezar a verificar. La otra posibilidad es que en lugar de hacer esto en diferentes copias, a las 11, a las 13, a las 15, haga un backup diferencial. El último backup completo lo hice a las 3 de la mañana y el diferencial lo tiro, vamos a llamarlo así, a las 10, a las 12, a las 14, a las 16 y a las 18. Ese backup diferencial lo que va a hacer es copiar todos los datos que se modificaron desde el último backup completo. Y acá que quede claro, ocupa más espacio, pero la restauración es más rápida, porque yo no tengo que volver a copiar el catálogo de productos. Si desde el día anterior al día de hoy no hay movimientos porque no di de alta productos, no tengo que hacer un backup de ningún producto. Si no di de alta clientes, no tengo que hacer backup de clientes. Si no tengo que hacer backup de, no di de alta proveedores, no tengo que hacer backup de proveedores. Obviamente, todos los que son transacciones y tablas transaccionales que claramente van a tener movimiento, los voy a tener que hacer. Ahora, independientemente de backup full, incremental o diferencial, lo que digo a continuación es lo que debería ocurrir, aceptado por, vamos a llamarlo así, toda la industria tecnológica
es que la regla del backup es un backup que se llama 3-2-1. Se habla del backup, pero en realidad se hacen tres copias del backup. Esto ejemplifiquémoslo. Si yo estoy haciendo el backup full a las 3 de la mañana, en realidad no estoy haciendo una copia de backup, sino que estoy haciendo tres copias de backup. Esto significa que vamos a tener una copia que vamos a llamar A, B y C, independientemente de la denominación que sea, pero para que lo visualicemos. Voy a tener tres copias. ¿Cuál es la idea de estas copias? Es que de esas tres copias, dos de ellas estén en un dispositivo de almacenamiento distinto, en dos medios de almacenamiento distinto. Ejemplo, si yo hago tres copias, una copia es en la nube, bueno, de las otras dos copias, una de esas dos copias va a tener que estar en un disco externo. Una de esas dos copias va a tener que estar en un servidor aparte. Una de esas dos copias va a tener que estar en un pendrive. Una de esas copias va a tener que estar sí o sí en una cinta. De modo tal de que sean dos medios de almacenamiento distintos. Pero no termina ahí. Porque de las dos copias, supongamos que la A la llamamos original y que la hago en un disco externo de estado sólido, y la copia B la hago en un disco externo de un hard drive, no uno de estado sólido, y la copia C, para complicarlo, lo hago en una cinta o en un pendrive, bueno, alguna de esas dos copias necesariamente tiene que ir fuera del lugar de trabajo o fuera del lugar principal donde se gestionan esos datos a lo que se llama un offsite. ¿Cuál es la idea de todo esto? La idea es que esa copia, ante el incidente, el incendio, el robo, la inundación o lo que fuere, no interesa, ante el momento que sea, que una de esas copias no esté en el mismo lugar donde se gestiona. Ejemplifiquémoslo. Si en su departamento o donde ustedes viven tienen su empresa y ahí adentro tienen el servidor con los datos donde ustedes están trabajando, si se inunda, si te roban, si se incendia, es muy probable que se queme absolutamente todo. Por ende, yo me tendría que forzar a que no hago una sola copia, sino que hago tres. Necesariamente dos de esas copias están si están las tres en medio distinto, está perfecto, ¿eh? Pero dos de esas copias están en medios de almacenamiento distinto y necesariamente de esas dos copias, una sí o sí la saco del lugar de trabajo. La saco de mi departamento y la llevo a un lugar distinto donde esté protegida para cuando ocurra el incidente. Entonces, esta característica hace que esto es lo que se tenga que poner en práctica. Esto es lo que habitualmente ocurre. Esto es lo que, a ver, es la buena práctica, un estándar de buena práctica. Ahora, como esto requiere inversión tecnológica y como no tenemos conciencia de que nunca pasa nada, no pasa nada, como no tenemos conciencia del peligro y el riesgo que existe, como no hay conciencia del peligro o del riesgo, muchas organizaciones esto no lo llevan a la práctica. ¿Por qué? Porque es muy complicado. Imaginemos esto en una empresa, y se los digo por comparación con una empresa en la cual estuve en el microcentro. Una empresa importante, la segunda en una empresa en un rubro muy particular. El gerente de sistemas era, porque le gustaban las computadoras, el hijo de uno de los socios. Entonces, como el muchacho tenía que ir a pasar su fin de semana al country, obligaba a que toda la operatoria, la empresa trabajaba de 9 a 19, obligaba a que toda la operatoria se cortara a las 4 de la tarde los días viernes. ¿Por qué? Porque a él le habían explicado que tenía que hacer un backup full. Era, a ver, patente su limitación de conocimientos tecnológicos porque sabía que había alternativas, pero el señor decía que teníamos que parar todo a las 4 de la tarde. Él hacía el backup, lo copiaba todo en aquel momento en un disco externo de 2 terabytes. Hoy día sería mucho más rápido con algún mecanismo, pero en aquella época lo hacía de esa forma. Lo copiaba en un disco externo de 2 terabytes y cuando él terminaba de hacer eso aproximadamente a las 5 menos cuarto, nos avisaba a todos que podíamos volver a utilizar las tecnologías y ese disco, en vez de reemplazarlo, en vez de tener un disco alternativo, lo que hacía era permanentemente sobreescribir la copia todos los días viernes. La copia de seguridad de todos los datos era
una vez a la semana, los días viernes a las 4 de la tarde. Si ocurría algún incidente, y de hecho ocurrió, había un montón de datos que se habían perdido. Pero eso no era tan complicado porque, en el peor de los casos, bueno, se retrasa toda la operatoria. El problema era que esa copia en el único disco que estaba, en vez de llevárselo él y tener un segundo disco y andar haciendo algún tipo de intercambio, y que quede claro, la empresa no tenía limitaciones de inversión en tecnología, ¿eh? No es que estaban en una pyme argentina, vamos a llamarlo así, que no tenía plata para comprar un pendrive y cosas por el estilo. Si querían invertir en tecnología, los socios lo hubieran aceptado permanente, digamos, prácticamente en forma instantánea, pero no invertían porque total nunca pasa nada, hasta que efectivamente pasó. Pero el problema, como les decía, no era que no pase nada y en algún momento el incidente ocurre, y de hecho ocurre. El problema era que ese mismo disco lo dejaba en el mismo piso donde estaba el servidor, donde él tenía el escritorio, y no es que estaba en una caja fuerte ignífuga, estaba en un escritorio de madera, de melamina, vamos a llamarlo así. Lo dejaba ahí adentro. Entonces, si ocurría algún incidente de que se incendiara ese piso, microcentro a una cuadra de tribunales, si ocurría algún incidente, se hubiera prendido fuego no solamente el servidor, sino la copia de los datos. Y no había ninguna copia externa. Hoy en día, no sé si han notado, no quiero decir las marcas, pero hay muchas compañías que, o mejor dicho, ha empezado a proliferar en Argentina esta posibilidad de que muchas compañías que se dedican a a la custodia de valores, las cajas de seguridad, ya no sean únicamente el ambiente bancario, sino que algunas cajas de seguridad y algunas empresas tienen locales en las cuales atienden en diferentes edificios. Muchas están en los shoppings, de todos los shoppings aquí del Capital y Gran Buenos Aires, pero bueno, básicamente te ofrecen como ventaja diferenciadora que en vez de colocar los datos dentro del horario bancario de 10 a 15, tienen horario de atención extendido y lo único que hacen es no trabajar los domingos, excepto que alguien por requerimiento pida ir a su caja de seguridad en algún día domingo, y obviamente te lo van a cobrar aparte. Si eso efectivamente ocurre, hay custodia a las 24 horas, pero autorizan a que alguien vaya a la caja de seguridad. Obviamente, vos siendo el cliente, le pedís que te abran el domingo a las 2 de la madrugada. Te lo van a cobrar y efectivamente lo van a hacer, pero con unos cuantos niveles de seguridad. Si todo esto que estoy comentando ocurre, para las empresas ahora es mucho más eficiente. Ya no estoy limitado a que tengo que meter o sacar el backup entre las 10 y las 15 de lunes a viernes. Tengo prácticamente 24 horas para poder hacerlo. El costo de almacenamiento también ha bajado, y lo que digamos, se masificó es hacer backups en nubes. Lo único que voy a necesitar es que mis equipos, y probablemente así sea si se trata de servidores, tengan conectividad a Internet y que en tiempo real se vayan haciendo copias de los datos en tiempo real en una base que está en alguna de las nubes de los principales proveedores, ya sea una base de datos en Amazon Web Services, en Azure o en la plataforma que sea. Esto es lo que se hace ahora, es lo que la tecnología nos ha permitido. Sin embargo, también hay que decirlo, eh, eso tiene un costo. Entonces, uno puede pensar que hace el backup en un disco externo propio, y supongamos que yo soy el encargado del backup y cuando termina mi trabajo, al final del día me llevo el disco a mi casa y mañana traigo otra copia, pero eso obliga que las copias en nube son mucho más eficientes porque la tecnología así lo permite. Yo ya no tengo que andar conectando el disco por el puerto USB, copiándolo y empezar a rotar los discos. Entonces, lograr esto en tiempo real es mucho más eficiente, y principalmente es una solución, hacer el backup en la nube, y que quede claro, es un costo fijo, porque de vuelta, el incidente va a ocurrir, el tema es cuándo. Entonces, esos backup en la nube son un costo fijo para la empresa, que muchas veces algunas empresas tratan de evitarlos porque de vuelta, acá nunca pasa nada. Ahora, lo que sí tiene que quedar en claro, de la misma forma que creo que comenté el otro día, en su lugar de trabajo, más o menos piénsenlo, ¿quién participó de algún simulacro de incendio? Y vamos a darnos cuenta que no todos participan de los simulacros de incendio. De la misma forma que se hace un simulacro de incendio, se tiene que hacer una prueba de restauración.
porque yo puedo creer, y esta compañía de seguros, que no es la primera, sino otra, se dio cuenta que eh, tuvo que sacrificar 48 días de trabajo porque se dieron cuenta que el último dato confiable para poder restaurar tenía 23 días de antigüedad y que todo lo que había pasado era todo pérdida. Estuvieron 48 días hasta que pudieron volver a la operatividad. Entonces, no es tanto, mejor dicho, es, pero no es la mirada que le tienen que dar ustedes. Si la gente de tecnología tiene que trabajar horas extras, bienvenido sea. Lo que no, lo que no podemos evitar es entender el impacto que tienen los negocios. Nuevamente, había asegurados que por 48 días no tenían póliza de seguro. Chocabas con alguno de ellos y cuando no te podían demostrar que estaban asegurados, vos automáticamente llamabas a la policía para que la policía constate. Y cuando querían verificarlo, no tenían forma ni de llamar por teléfono ni que del otro lado alguien te diga, sí, fulanito de tal está asegurado en mi compañía. Bien, cuando hablamos de los incidentes, de lo que va a ocurrir en las organizaciones, y ahora vamos a verlo con un ejemplo directo, tenemos que entender que estas dos cosas, el plan de continuidad de negocios y el plan de recuperación de desastres, pregunta examen, se hacen en conjunto, va de vuelta, el BCP y el DRP, Business Continuity Plan y Disaster Recovery Plan, se hacen cuando se están planificando, se planifican en conjunto, pero, un pero grandote, se ejecutan en momentos distintos. Va de vuelta, se ejecutan en momentos distintos. Entiendo que ninguno de ustedes en el año 2012 o 2013 estaba como estudiantes de económicas. En el primer cuatrimestre del año 2012 o 2013, no tengo exactamente la fecha, pero fue en ese momento, ocurrió algo que afectó a toda la cuadra donde está la Facultad de Ciencias Económicas en Córdoba. Saben que en la cuadra nuestra están la facultad, la morgue y dependencias de forenses del Poder Judicial de la Nación. Saben, y si no se los comento, en la entrada que tenemos sobre Uriburu, donde está la entrada y salida de vehículos, al costado está una subestación de Edenor, que es la que alimenta a toda la facultad, una subestación de alimentación eléctrica. En esa época, hacia fin de cuatrimestre, la compañía mexicana Telmex está haciendo el tendido de fibra óptica por la avenida Córdoba. La avenida Córdoba, más o menos a 1,5 metros de profundidad, estaba una tunelera, puntas de diamante, haciendo un túnel de aproximadamente 40 centímetros de diámetro, donde iban a estar pasando la fibra óptica de alta velocidad que la compañía estaba ofreciendo a sus clientes. Cuando están pasando a media tarde en la esquina de Córdoba y Uriburu, ¡bum!, se encuentran con que en un lugar donde no estaba previsto que esto existiera, no estaba documentado en ningún lugar, la tunelera, sin querer queriendo, corta la línea de alta tensión de alimentación eléctrica que va entre Plaza Jusey, enfrente, y la subestación que tenemos en la cuadra nuestra de Económicas. Se queda todo cortado automáticamente. Se llama todo a Edenor. Edenor viene y dice, sí, bueno, cortaron la línea de alimentación y la tenemos que reponer. Para que lo entendamos, la línea de alimentación eléctrica de alta tensión es un cable que debe tener en promedio 15 a 20 centímetros, todo de metal, no es, a ver, un cable común de lo que podemos tener en casa puede que sea de 2,5 milímetros, 3,5 milímetros. La mayoría de los departamentos están con una alimentación de 4 milímetros, en otro caso va a ser de 6, pero nada que ver con lo que es una línea de alta tensión. Cuando se cortan este tipo de cables, que quede claro, no se pueden soldar, no se le puede poner una cinta aisladora, no se puede hacer. Hay que reemplazar el tramo completo. Cuando se ponen a averiguar cuánto tiempo va a tardar esto para ver, che, cuánto tiempo tarda en que vuelva a tener luz económicas, Edenor dice, sí, sí, lo podemos hacer, pero tenemos un pequeño problema. ¿Cuál es el pequeño problema? En Argentina no tenemos ese cable, lo tenemos que traer desde Curitiba en Brasil, sur de Brasil. ¿Y eso cuánto tarda? Y mirá, no puede venir en avión por el peso que tiene, lo tiene que traer camión. Traer un camión desde Curitiba hasta que llegue a Buenos Aires, hasta que se pueda perforar
todo hasta que se pueda hacer el reemplazo correspondiente, 15 días. En el primer cuatrimestre del 2012-2013, reitero, no recuerdo el año exacto, hacia el final empieza a amanecer más tarde y a anochecer más temprano. Y se plantea un pequeño problema. Si viene de norte mandó los equipos electrógenos y te da la alimentación, no tenías ascensores, bueno, no pasa nada. No tenías la iluminación en todos los demás lugares, tenías digamos, la energía eléctrica para poder llevar agua a todos los baños, etcétera. Pero hay un pequeño problema. Hay algunas aulas que si no tienen luz no se puede ver y hay un rango horario de 7 a 9 de la mañana y de 19 a 21 y de 21 a 23 que cuando se está llegando el invierno, ya después de las 7 de la tarde está totalmente oscuro, entonces no se puede hacer. El actual vicedecano, que era decano en aquel momento, César Albornoz, el doctor César Albornoz, tomó una decisión y dice, bueno, mira, el resto de los cursos que no son de la franja 7 a 9 o 19 a 21 o 21 a 23, la finalización del cuatrimestre se hace cuando está previsto. El resto de los cursos se prolonga la finalización 15 días. Y cuando digo se prolonga la finalización, se extiende el cuatrimestre. Estábamos en periodo de invierno, con lo cual el cuatrimestre se podía extender, pero obligó a todo un cambio logístico de que las aulas que no tienen luz no van a tener luz en ningún horario hasta que llegue la energía eléctrica, con lo cual durante 15 días, y yo estaba en ese horario 21 a 23, no se podía dar clase porque no había dónde ir. Olvídense nuevamente de esto de hacemos el acceso virtual con una reunión de Zoom como estamos haciendo ahora. No estaba previsto. El campus de la facultad creo que era recién embrionario y todo lo que era el Teams y todas las tecnologías no existían como tales. Motivo por el cual tiene que tomarse una decisión. Cuando ocurre el incidente, si hice las cosas como corresponde y las planifiqué como corresponde, empiezan a jugar estos dos planes. Uno es el plan de continuidad y otra es el plan de recupero. ¿Qué significa el plan de continuidad? El plan de continuidad es los pasos, los elementos, lo que tengo que hacer para volver a la normalidad. Esto significa que si se me corta la luz en el plan de continuidad, tengo que enfocarme en ver qué hago mientras que tengo la luz cortada. Si tengo algún incidente, ahora hablamos del incidente, tengo que poner en práctica todos los mecanismos para saber qué hago cuando ese incidente ocurre. El BCP está pensado para que la organización funcione, que quede claro, no de forma normal y habitual, sino que en una forma reducida, pero que la organización funcione. El decano en su momento tomó la decisión adecuada. Algunos cursos van a tener un tratamiento especial, 7 a 9, 19 a 21, 21 a 23. El resto, donde ya la luz diurna está más disponible, el resto terminan en forma normal. Pero a los cursos que no pueden, por el horario en el cual están o por la luminosidad ambiente, no pueden ser dictados, bueno, se tiene que prolongar. En el mientras tanto, eso es lo que estuvo ocurriendo. Se tuvo que poner en práctica el plan de continuidad de negocios para lograr seguir avanzando, seguir funcionando cuando está ocurriendo este incidente. Ahora, lo que también se planifica en el momento, pero se ejecuta en una forma distinta, es lo que se llama el plan de recuperación de desastres. ¿Qué hace el plan de recuperación de desastres o qué hace el DRP? Se concentra en volver a la normalidad. Una cosa es lo que hago en el mientras tanto, eso lo hace el BCP, y otra cosa es qué hago para volver a la normalidad. Eso lo planifico y lo establezco en el DRP. Una cosa es tratar de salir del paso y otra cosa es todo lo que tengo que hacer para volver a la normalidad. Cuando te dice en estos cursos se prolonga la duración del cuatrimestre, eso forma parte de un BCP. Ahora, cuando te dicen, mira, tenemos que volver a la normalidad y la única forma de volver es por medio de reemplazar todo el tramo de alimentación eléctrica de una subestación a la otra, eso forma parte de lo que es el DRP. Hablemos del incidente. Incidente en principio puede llegar a ser cualquier cosa. De hecho, en las computadoras se habla de bugs, pero bug, que está tomado del inglés, es una polilla, es porque en aquellas computadoras, allá por los años 40, una de las polillas se metió en una de las válvulas
y provocó un cortocircuito y la máquina dejó de funcionar. Cuando se ponen a buscar, se dieron cuenta que era una polilla que se había metido en una luz y cuando se paró en una luz generó un cortocircuito y la computadora, llamémosle así, groseramente se rompió. Entonces, cuando hablamos de un incidente, estamos hablando de el evento o la serie de eventos que de alguna forma me saca de mi normalidad. Esto significa que me interrumpe, que me degrada, que me amenaza el funcionamiento normal del servicio o que, en principio y en forma totalmente ambigua, que quede claro, no me deja funcionar como está previsto. Nuevamente, un incidente puede ser, mira, no tengo luz en el showroom. Y uno diría, bueno, cambia la bombita, cambia el tubo de luz, tráete, no sé, prende velas. Bueno, cualquier cosa puede ser un incidente. El tema es que no olvidemos nunca, nosotros estamos hablando de preservar el valor de la información. Cualquier elemento interno, externo, voluntario, involuntario, va a estar afectando el valor de la información. Por ende, en ese incidente, yo necesito englobar todo. Ahora, cuando lo miramos desde administración, el incidente es lo que me impacta en el negocio. Cualquier incidente que me impacte en el negocio va a tener nuevamente impacto en los resultados, va a tener eh, consecuencias para la organización. Entonces, yo necesito, de nuevo, son temas técnicos, no lo olvidemos nunca, lo va a hacer la gente de tecnología o de sistemas o como se lo denominen en la organización en la cual esté, pero eso me está afectando en el negocio. Cuando me doy cuenta que tengo algún incidente, que ese incidente me complica la operatividad, me voy a poner a mirar y voy a decir en esto que está acá, che, ok, ¿cuánto tiempo te puedo esperar? ¿Cuánto tiempo de dato puedo estar sin tenerlos? ¿En cuánto tiempo vas a restaurarme esto? Porque se me rompió el servidor, no llegué a hacer el backup, tengo que reemplazar el servidor. ¿Cuánto tiempo tardas en reemplazarme el servidor? Y después de eso, la última copia, ¿en cuánto tiempo tardas en restaurarla? Si bien los de sistemas van a tratar de ser lo más eficiente posible en este sentido, esto impacta en el negocio. Una cosa es que yo no tenga datos y otra cosa es que no tenga con qué generar datos. En este ejemplo que decía del gerente de sistemas, el hijo de uno de los socios, que como le gustaban las computadoras, sabía, digamos, o lo pusieron a cargo del área de sistemas, el caballero se dio cuenta que se había equivocado después de que ocurrió un incidente un día martes, que la última copia era del viernes a las 4 de la tarde, y que cuando la quiso restaurar, y ahí se dio cuenta que incluso el proceso que estaba haciendo backup era incorrecto, cuando quiso restaurar los datos eran inconsistentes. Inconsistencia de datos es que los datos sean distintos en diferentes lugares. Perdón, sean distintos datos en los mismos lugares. Entonces, cuando eso ocurre, se dio cuenta que tenía un inconveniente que no podía solucionar. Ahora, en principio, y esto es un tema de definición de negocios y salgo rápido de acá por la hora en la que estamos, es responsabilidad del negocio entender qué es crítico y qué no. Son los del negocio los que me van a decir qué datos son críticos, qué datos son necesarios y qué datos puedo llegar a prescindir. Está claro que todos los datos en el conjunto son necesarios. Todos en el conjunto son necesarios. Pero hay algunos que si yo no tengo, no puedo seguir. Puede que yo no tenga, vamos a pensarlo así, la cuenta corriente de los proveedores y es necesario tenerla. Puedo postergar el análisis de la cuenta corriente de los proveedores, puedo postergar el análisis de los clientes, puedo diferirlo, pero si no tengo mi catálogo de productos y mi lista de precios, definitivamente no puedo seguir. Entonces, la criticidad es, una cosa es tengo los productos, otra cosa es la cuenta corriente. Una cosa es tener los datos de los clientes y otra cosa es tener la cuenta corriente de los clientes. Si no tengo el cliente, no lo tengo identificado. Después veré la cuenta corriente. De nuevo, esto es responsabilidad del negocio, más allá de la responsabilidad que cada área técnica o de sistemas pueda llegar a tener. A ver, ¿quién hay acá? ¿Qué hacen entrando a esta hora? Una hora y media después vienen a clase en Durán Moreno, Zúñiga y Silvero. Qué raro. Seguramente no se pudieron conectar, me van a decir. Bien, habíamos hablado de amenazas y vulnerabilidades. Vamos para acá atrás. Concepto de alcance, los controles.
Contraseña, backup y restore de RP. De auditoría de sistemas hablamos mañana junto con el tema de los delitos. Eh, Dentro de todas las amenazas que tenemos por acá, tenemos que empezar a entender lo que ocurre con las amenazas que tienen origen externo. Y es así que no queda otra opción más que hablar de los virus y del malware en términos generales. Esta compañía de seguros, que no es la primera, es alguna de las otras, eh, fue atacada bajo este paraguas de lo que es el malware o el software que es malicioso, y ese software malicioso cayó bajo el paraguas de lo que se llama el ransomware. Ransom en inglés significa rescate, y se habla del ransomware como si fuera un software, pero en realidad son todas las acciones en las cuales alguien, para devolverte el control operativo de todos tus recursos tecnológicos e informáticos, te pide algún tipo de rescate. Entonces, eso en términos legales, en Argentina claramente es un delito. Mañana cuando hablemos de delitos, vamos a empezar a tratar de separar lo que uno puede escuchar por ahí, lo que puede ver en películas, y ver efectivamente lo que pasa en nuestro país y en otros países. A modo de ejemplo, en Argentina, si yo hago un virus informático, estoy cometiendo un delito y está tipificado en el capítulo del Código Penal que corresponde a los delitos informáticos. En otros países no es así, porque el delito se comete únicamente cuando una persona con culpa o con dolo produce el delito. Pero un virus, que es un programa de una computadora que se autorreproduce y que genera acciones maliciosas, en algunas latitudes no es un virus. Ejemplo, si yo hago un virus en Argentina, me van a hacer una causa penal. Si hago un virus en Rusia, no, porque para el derecho ruso, generar un virus informático no es un delito. Entonces, vamos a empezar a comparar que depende la empresa, depende el país, depende de varias cosas más. Hay elementos que yo tengo que considerar a nivel negocios, y que esos elementos van a ser de alguna forma eh, delitos o no van a ser delitos en el contexto y en la jurisdicción en la cual esté. Así que en principio empecemos a separar. Vamos a explicarlo como originalmente ocurrió, ya que tenemos una película en cartel que habla a tal efecto. Allá por el año 1992 o 93, el primer virus que se puso de moda fue el llamado virus Viernes 13. Básicamente, este virus Viernes 13 se fijaba si en la hora de la computadora era día viernes y además era día 13, y si era un viernes 13, como si fuera, no sé, una maldición, el virus te borraba todos los dispositivos que encontraba conectados. Si miramos incluso en el calendario de este año hubo dos viernes 13. El viernes 13 de febrero y 28 días después, el viernes 13 de marzo. Esto implica que si el virus viernes 13 estuviera activo, el 13 de febrero y el 13 de marzo nos hubiera roto todos los equipos, nos hubiera borrado todo. Un virus, por definición de computación, es similar a lo que ocurre con un virus humano. Cuando uno tiene un virus, se contagia o contagia a otras personas, y esas otras personas van diseminando el virus, y es así como, por ejemplo, empezó el tema este de la pandemia. Ahora, de la misma forma que muchos que tenemos cuentas bancarias nos llegan un montón de mensajes diciéndonos que nunca te vamos a pedir los datos, que no te vamos a mandar ningún enlace, que no te vamos a contactar por WhatsApp, que no esto, que no lo otro, hay gente que le sigue haciendo clic en los enlaces que le caen por WhatsApp. Hay gente que le dice, no sé, pasame los datos de tu cuenta, que soy un heredero nigeriano y no tengo a quién darle la plata y te lo voy a mandar para que vos, soy un príncipe nigeriano, nigeriano, te voy a transferir 3 millones de dólares, lo que sea, no, no interesa. Hay gente que todavía eso lo hace. Y de nuevo, uno podría decir, ¿es un error humano? Y la verdad que es un error humano porque es una falta de atención. Ahora, hay muchas de estas cosas que en el mercado ocurre, y es por eso que después les pido, vean esto para comprender la diferencia. Cuando ayer no, el lunes, perdón, les decía, miren que yo estoy al 50% de poder
clonarlos a ustedes en los papeles a nivel identidad, una cosa es lo que nosotros podemos ver en lo que es la web superficial, otro lo que se llama la web profunda, todos aquellos sitios donde yo necesito algún tipo de credencial para validarme, y todas las cosas que se venden, foros anónimos, mercados ilícitos, de lo que se te pueda llegar a ocurrir, aparece bajo esta, ¿cómo decir?, capa de lo que es la web oscura, la dark web. Te vas a tener que bajar algunos navegadores, vas a estar sujeto a, bueno, un montón de cosas. Nuevamente, no es la idea explicar este tipo de cosas, pero sepan que esto ocurre y que muchas de estas cosas pasan con los delitos que se cometen. Tienen subido en el material de clases historial de cosas de lo que pasó con el RENAPER, de lo que pasó con el Poder Judicial, que claramente son filtrados y fueron vendidos adentro de lo que es el Dark Web. Pero bueno, de nuevo, escapa a todos nosotros. Un virus, técnicamente hablando, es un programa que tiene la facultad de autorreproducirse y, que quede claro, y hacer una acción, casi siempre maliciosa, que no está prevista. Por ejemplo, alguno de ustedes el día de mañana decide vender su teléfono, le va a desinstalar todas las aplicaciones, pero después se va a bajar alguna aplicación de la que se llama de wiping y va a tratar de hacer un borrado profundo de todos los datos para que eventualmente no te los puedan restaurar. Si vas a prestarle el pendrive, lo vas a tratar de formatear, pero como el formateo es un formateo de alto nivel, probablemente quieras bajarte alguna aplicación para que haga un formateo de bajo nivel, para que si a alguien se le ocurre buscar tu pendrive y tratar de restaurar los datos, que no se pueda acceder. Ese tipo de acciones de lo que está previsto, vos las estás ejecutando. Te bajas una aplicación o ejecutas algo para que eso ocurra. Allá por el año 93-94, antecesora de lo que sería la planilla de Excel, aparecía una aplicación que se llamaba Lotus 123. La licencia original costaba $499. Esa licencia era muy cara, incluso para el mercado norteamericano embrionario. Las computadoras eran caras. En el primer lugar en el cual yo trabajé, la computadora, vi la factura, la habían pagado $13.000. Y era una computadora que no tiene nada que ver con ni con un StarTAC en la potencialidad de lo que hacían. Pero la habían comprado porque casualmente, y ese era mi punto de trabajo, permitía hacer la facturación. Se hacía de una forma muy tosca comparado con lo que soy, pero permitía llevar cierta contabilidad y era una inversión de $13.000. Hoy día, con una computadora de $13.000, me compro tú una sala de servidores. Bueno, no tanto, no exageremos, pero los precios han cambiado bastante. Entonces, la planilla de $499 del Lotus 123 era cara. Y entonces, ¿qué hicieron? Y se dieron cuenta que había alguien que misteriosamente le había hecho una copia. La copia se distribuía en un disquete de 5 y un cuarto. Se distribuía la copia en un disquete y que por la copia, el que te había hecho la copia la amortizó y en vez de cobrarte $499, te cobraba $5. Con lo cual, yo agarraba la copia original, le hacía 100 copias y más o menos había amortizado todo el precio. ¿Qué ocurrió? En esa versión del Lotus 123 estaba inserto el virus Viernes 13. Vos ejecutabas la planilla de Lotus, hacías todo lo que tenías que hacer, funcionaba perfectamente igual, solo que cuando, como estaba con el virus correspondiente, aparece esta necesidad de que el virus suba a la memoria y empiece a contaminar todo lo que esté dando vueltas por ahí. Si yo te mando un enlace por WhatsApp o te mando un correo electrónico diciéndote, cliquea acá porque te regalo plata y vos lo cliqueás, uno no puede ir en contra o puede prevenir, pero no puede evitar la estupidez y la falta de atención humana. Pero una cosa es que uno le haga clic a sabiendas y después diga, uy, no me di cuenta. Y otra cosa es que te diga, mira, esta es una planilla, esto es un software de determinadas características que tiene un virus inserto. Es muy probable, no sé cómo es iPhone, yo estoy en situación de Android, pero es muy probable que si te querés bajar alguna aplicación de la tienda de la Play Store, te va a decir si contiene o no contiene anuncios, pero la Play Store de alguna forma te va a estar advirtiendo que la aplicación pudo, deberían ser las que deberían estar únicamente, o no pudo ser verificada respecto de los anuncios.
¿Esto qué quiere decir? Es natural que cuando uno baja una aplicación por la cual no paga nada, piense en su cabecita que es gratuita, pero no es gratuita. Vos la estás pagando con los datos que les estás dando para la telemetría que ellos van a hacer para el análisis de negocio que corresponda. Entonces, de la misma forma que uno se baja una aplicación, esa aplicación, el Lotus 123, y ahora vamos con la película de Chris Nolan, sería lo que se llama el caballo de Troya, más conocido como el troyano. ¿Por qué? Y porque el caballo de Troya, que supuestamente era un regalo que habían dejado en la playa, en realidad tenía un montón de soldados escondidos que después vulneraron la seguridad una vez que cerraron Troya y demás. Entonces, diferenciemos bien el troyano, el programa que con apariencia de ser un programa verídico hace alguna acción maligna, pero esa acción maligna que libera en el mercado es efectivamente el virus informático. Ahora, en algunos lugares, y esto la masividad de Internet lo ha llevado, aparecen los famosos gusanos. ¿Cuál es la idea de un gusano desde el punto de vista formal? La idea es que cuando vos te metés en ese lugar o cuando vos pasás por ahí o cuando, lo digo con el mayor de los respetos, vas a algún lugar y te dicen, no, el wifi es gratuito, tiene, sí, gracias, te agradezco, tiene contraseña, no, conectate, que es lo más fácil del mundo. A ver, si no te queda otra, te vas a conectar. Pero yo lo pensaría dos veces. Si estoy en algún lugar y estoy con mi computadora, yo le pondría máxima alerta al firewall. En vez de ponerlo en alerta mediana, lo pongo en alerta máxima. Para que si misteriosamente alguien de los que está por ahí se quiere meter a mi computadora, que el firewall me intervenga todos los que son las conexiones directas. Una cosa es la interacción con una página web o con cualquier aplicación en la cual yo navego. Otra cosa es que desde algún lugar al cual yo no navego se quiera meter en mi máquina. Son dos situaciones distintas. Si yo estoy entrando, por ejemplo, desde mi casa al servidor que está en Gringolandia, donde está profesor Fraquelli, yo estoy entrando y el servidor está llevando y trayendo paquetes, pero esta es una situación prevista. Distinto sería el caso que en algún lugar alguien se quiera meter a ver el contenido de mi computadora. Entonces, eh, los gusanos son casualmente esos virus que están puestos en lugares de acceso público. Ahora, si bien está incluido dentro del Windows 10, 11, viene desde el Windows 7 para acá, viene en forma gratuita preinstalada. Y digamos que no tengo que pagar ningún tipo de licencia por usuario. Lo único que tengo que hacer es, si voy a lograr que mi organización o mi organización te quiere dar acceso remoto, al margen del usuario, la contraseña, la identificación, el PIN, bla, 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 además de eso también debería poner en práctica una VPN, una red privada virtual. La red privada virtual es un software que, cuyo objetivo, vamos a decir así, es encriptar la comunicación entre un punto y otro en un medio público. ¿Esto qué significa? Y que quede claro, para los usuarios y para las empresas es totalmente transparente. Implica que vos vas a poder ingresar en la página que te venga en gana o ingresar en la aplicación remota o en el escritorio remoto que te venga en gana a través de una red que puede ser tuya, una red que puede ser la de la facultad, o una red que puede ser de acceso público en cualquier lado, o la que pagues, o los datos que le das con el teléfono, pero lo que haces es que la comunicación entre tu computadora o tu dispositivo y esos servidores esté encriptada de punta a punta. La encriptación, al igual que todo tema de seguridad, no es perfecta, pero lo que estás haciendo con la encriptación es de alguna forma demorar o complejizar el proceso de acceso. Algunos de ustedes, incluso si quiere ver y tiene servicios de, ¿cómo podríamos decir? De televisión tipo Netflix y demás, es muy probable que ciertas películas no se puedan ver en determinados países. Concretamente en Argentina hay algunas que teniendo cuenta paga en Netflix y demás, vos no podés acceder porque no está previsto que se muestren en nuestra latitud. Y hay muchos que han encontrado, levanto la mano también, la posibilidad de que si yo necesito ver algo, instalo alguna aplicación, la mayoría que funcionan bien voy a tener que pagar $19 o una cosa por el estilo, pero no importa. Instalo alguna aplicación de VPN
y en lugar de que desde Argentina yo quiera entrar en determinado lugar, lo que voy a decir es que a los efectos de la conexión, haga de cuenta que yo no estoy físicamente en Argentina o conectándome desde una red en Argentina, sino que diga que es una red que está localizada en otro país. Nuevamente, a nivel usuarios, la mayoría de los clientes de VPN no tiene costos. Probablemente alguna organización tenga que invertir algo en el proceso de la tecnología en sí. ¿Qué hacen los virus y qué hacen todos los ataques de malware? ¿Qué es lo que nos preocupa a nivel organización? Nos pueden interrumpir los servicios. Esto es la imposibilidad, ya sea temporal o permanente, de acceder a sistemas, a datos, a servicios. Puede que sea por ransomware, puede que sea por gusano, puede que sea por virus. No tengo idea dónde trabajan o dónde van a trabajar, pero hay algunos mercados en los cuales esta competencia es muy em, patente. Se tratan de cuidar los secretos industriales y hay veces que no escrito en forma directa, los competidores en el mercado tratan de bloquear el acceso del competidor a determinadas cosas del mercado. Entonces, eh, muchas veces esto que estoy diciendo acá, una empresa de comercio electrónico, es un caso que pasó en Argentina, dos compañías competidoras entre sí tratando de ganar el mercado para un mundial de fútbol, llamémosle así. Ambas tenían hecho el acuerdo, pero el cliente que podía comprar por A o por B, una empresa, pongamos B, la empresa B trataba de bloquear el acceso a los servicios de los clientes, le hace todos nosotros como individuos, a la empresa A para que cuando vos no podías comprar a través de la empresa A, necesariamente tenías que darte vuelta y comprar a través de la empresa B. Esto no reconocido, una de las tantas mentiras que me gusta decirles a todos ustedes, bueno, esto es algo que pasó en el mercado argentino. Así que cosas que, bueno, tenemos que tener en cuenta respecto de los datos. Una cosa es la denegación del servicio, decir yo no te dejo conectar. Otra cosa es la intercepción de la información, con todo lo que esto implica, los keyloggers, los key recorders, como le decíamos, los sniffings. Vas a una red, a ver, andate a algún lugar con una red donde haya masividad de público y bajate algún software que te vaya diciendo a ver si no te están verificando si tu computadora o tu dispositivo está abierto. Eso se llama sniffing, en definitiva. Esto ha pasado, registro de pulsaciones. Bájate esta aplicación y uno lo ve y piensa, a ver, lo ve y lo piensa. Lo ves en las películas de que para ver lo que está haciendo el otro le bajo una aplicación y no se tiene que enterar, le tengo que sacar el teléfono 2 minutos hasta que se lo configuro, o le tengo que acceder en forma remota, o cosa de película de Tom Cruise, James Bond, etcétera. Eh, lo vemos a nivel película, pero tengamos en cuenta que la tecnología está disponible para hacerlo. ¿Sí? No tengo que andar hurgando en la dark web para encontrar este tipo de tecnologías. Algunas las podés conseguir en cualquier plataforma de comercio electrónico, ¿no? El otro tema es el espionaje digital, en todo lo que está pensado para obtener información. Eh, a ver, vamos a hacer cine de terror de ustedes para conmigo. Si ustedes en tiempo real pudieran estar escaneando en esta computadora a ver cuáles son las preguntas que te voy a tomar, que dicho sea de paso todavía no las hice, y estarías más que feliz de la vida de tratar de ver qué datos tengo ahí, qué son los elementos que te voy a estar tomando. Todas las preguntas las tenés subidas prácticamente ahí en los enunciados de los exámenes. Pero eso es básicamente espionaje digital. Esto es entender planes estratégicos. En un lugar, mi mamá todavía vivía, yo se lo comenté porque me llamó la atención y me dijo con su claridad, ¿y a vos, por qué te llama la atención? Y yo me quedé pensando y dije, ¿por qué te llama la atención de que empleados internos de la empresa querían saber cuáles eran los valores de un montón de cosas y le vendían información comercial al competidor? Y después el competidor, cuando estaban por hacer una campaña, el competidor este que les había robado a través de los empleados propios de esa empresa, le había robado los datos de la empresa, el competidor salía con una campaña una semana antes, con lo cual la empresa que estaba avanzando se quedaba atrasada una semana. Cuando se ponen a investigar se dan cuenta que no eran solamente los empleados, sino que habían logrado el robo de estos datos.
Otra cosa que es el tema de la modificación de datos. Uno, cuando hablamos de inconsistencia, y siempre hago el ejemplo, te sacaste un 10 pero te puse en la planilla 4 pero después veo que en la otra planilla dice 6, decís hay inconsistencia de datos. El problema de la integridad específicamente es, ¿y si te altero todos los valores? De modo tal de que vos no sepas cuál es el valor válido y que no puedas darte cuenta, incluso si está en algún backup. Lo peor de esto es cuando pasa en algún backup y vos fuiste recopilando datos y esos datos históricamente ya están mal, entonces no podés confiar en ninguno de ellos.